Los derechos de propiedad industrial son muy ricos desde un punto de vista informativo, porque van a tener información que, a diferencia de otro tipo de publicaciones más especializadas, como las publicaciones científicas que están enfocadas a un sector de la técnica concreto y que están eminentemente dirigidas a ofrecer información científico-técnica, en el caso de los derechos de propiedad industrial va a haber información no solo de tipo técnico. Vamos a hablar de información de tipo técnico, evidentemente van a dar información sobre cómo resolver un problema técnico, van a dar una solución tecnológica, pero también nos van a dar información comercial, qué empresas o qué actores intervienen en un determinado nicho de mercado tecnológico, quién está trabajando. Por otro lado, dan información también legal, una información sobre si un determinado derecho está o no en vigor, si es un derecho que impide a un tercero realmente poner en práctica una tecnología o incluso una marca, si estamos hablando del derecho de marcas. Y al mismo tiempo, el tener acceso a esta información de una forma periódica y con un cierto rigor nos da una dimensión de prospectiva de cuál puede ser el valor a largo plazo o la tecnología que puede durar en un momento determinado. Y casi serían esos tres principios básicos de información. Los documentos que se generan en un derecho de propiedad industrial son muy variados y también aquí hay una diferencia clave con otro tipo de publicaciones, porque estamos habituados a consultar publicaciones científicas que son accesibles a través de publicaciones periódicas que se editan por editores especializados, y la información de patente o la de marca o la de diseño no hay que olvidar que nace porque hay una normativa legal que va a otorgar un derecho, un monopolio de explotación en exclusiva, y ese monopolio hay que regularlo. Al tener un procedimiento administrativo asociado, va a haber toda una serie de documentos que empiezan desde el momento que se hace la solicitud del derecho. Eso va a dar lugar a que surja un expediente administrativo, expediente en el que se van a ir incorporando todos los documentos que forman parte de ese derecho, desde la instancia de solicitud a los documentos que hay que presentar para obtener el derecho, o si ha habido algún tipo de transmisión o algún problema en el procedimiento de tramitación. Todo aquello se va incorporando al expediente, y ese expediente durante un tiempo será secreto, pero pasado un tiempo ya será accesible a terceros. Además de lo que es el expediente per se, la ley establece que debe haber un sistema, un vehículo de comunicación y divulgación de los diferentes actos administrativos que suceden y acontecen a ese expediente de propiedad industrial, y surge los boletines oficiales de la propiedad intelectual o industrial, que lo que tratan es precisamente de avisar, de informar a la sociedad de que determinados derechos han sido solicitados, quién los ha solicitado y sobre qué. No son informaciones muy exhaustivas en el caso de los boletines oficiales de la propiedad industrial e intelectual, simplemente reseñas sobre qué tipo de derechos se han solicitado, pero es un vehículo más y un tipo de documento más que es accesible y consultable. Y por otro lado está lo que sería, en el caso de patentes, no así en el de marcas y diseño, que excepto el expediente administrativo y la comunicación en el BOPI no hay ningún otro tipo de publicación. En el caso de las patentes sí se da una publicación exhaustiva. Para que una tecnología sea protegida como patente o como modelo de utilidad, el solicitante se compromete a hacer una divulgación de en qué consiste su invención. Al hacer esa divulgación hay que manifestarla en un documento que tiene un formato escrito donde se debe describir exactamente en qué consiste la invención, y esto da lugar a lo que conocemos como documento de patente. Pero es un concepto muy abierto y que incluye distintos elementos, porque por un lado se conoce como documento de patente la propia solicitud de una patente, también se llama documento de patente a un modelo de utilidad, también se llama documento de patente a la patente, al folleto de patente ya concedida. También el informe que puede emitir una oficina de propiedad industrial en relación a un expediente de patente también se entrará dentro de este paraguas de denominación de documento de patente, o los certificados complementarios de protección de productos farmacéuticos, que también llevan implícito un documento, un folleto que se publica, pues entrarían dentro de este paraguas.
Existen diferentes tipos de normas cuando hablamos de documentación de patentes. Por un lado, normas que ayudan al intercambio de información entre oficinas de patentes, que determinan cuáles deben ser los elementos mínimos, en qué formato se puede hacer esta transferencia de información. Hay normas que indican qué tipo de información debe ser publicada y ser accesible a terceros relacionada con los actos administrativos que hay respecto a un derecho de propiedad industrial, desde que se solicita hasta que se concede o si el derecho caduca. Hay normas que delimitan cuáles deben ser los elementos mínimos que debe contener una solicitud de patente y hay normas que determinan cuáles deben ser los elementos que se deben publicar ya en forma de folleto de documento de patente. Estas normas en algunos casos son de carácter nacional y en otros casos son de carácter internacional. Lo que sí que podemos decir es que hay un grado de uniformidad muy elevado y se trata de aplicar los mismos criterios en casi cada país del mundo. Es cierto que luego las normativas nacionales establecen que, por ejemplo, los sistemas de codificación de los números de patente puedan variar algo de un país a otro. En España, por ejemplo, el número de una patente va a estar determinado por dos números realmente. Va a haber un número de solicitud que va a ser un número que va a tener unos dígitos correspondientes al año y luego un número secuencial en el año y luego habrá un número que corresponderá a la concesión. Pero no siempre todas las oficinas de patente hacen una doble publicación y eso lleva a que en determinados países, si solo se hace una única publicación, haya un único número de documento de patente. Pero todo esto viene regulado de una forma normativa y es posible acceder a estas normas a través de la página de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMP.